Sherry siempre ha querido tener otra niña. Ella iba a hacer que alguien le hiciera un hijo, otra hija, y luego iba a intentar quitársela. Ella sí le dijo a Zachary que si resultaba ser una niña, quería que él renunciara a sus derechos sobre ella. Y él lo hizo, dijo que sí, que estaba bien. Bienvenida o bienvenida de nuevo, y gracias por estar aquí. Si aún no estás suscrita a Wicked World, asegúrate de hacerlo ahora. Y si te gustó este video, sería genial si dejaras un comentario o le dieras like. Realmente ayudaría mucho al canal con el algoritmo de YouTube. La historia que tengo para ti hoy es realmente horrible. Es sobre una familia que se unió en contra de una dulce chica con discapacidades intelectuales y terminaron violentamente con su vida. Vera Jo Regal nació en Findlay, Ohio, el 11 de julio de 1986, hija de su madre, Verna Messersmith, y su padre, Willard Regal. Ella tenía algunas discapacidades de aprendizaje, además de TDAH. Para cuando tenía poco más de 20 años, tenía la mentalidad de una niña de 8 años. A pesar de su discapacidad, Vera aún así obtuvo su diploma de preparatoria en 2005. Se decía que era una chica dulce y cariñosa, que siempre hacía todo lo posible por hacer felices a los demás. A Vera también le gustaba escuchar música country y usar todo tipo de bisutería. Ahora, Vera Jo tuvo una infancia difícil y fue abusada sexualmente por su propio padre desde que tenía solo 11 años. Sin embargo, su madre terminaría dejando a su padre y conoció a un hombre decente llamado Lynn Messersmith, quien adoptaría a Vera y a su hermana, dándoles por primera vez una sensación de seguridad. Cuando Vera tenía 19 años, conoció a Zachary Brooks, de 13 años, quien vivía en Bank Street, a solo unas cuadras de su casa, que estaba ubicada en Center Street en Findlay. Zachary también tenía discapacidades cognitivas, además de un trastorno de personalidad. Los dos se hicieron amigos y empezaron a salir cuando Zachary tenía 15 años y Vera casi 21. Poco después de que empezaron a salir, Vera se mudó a la casa de la madre de Zachary, Sherry Lynn Brooks. Sherry era conocida en Findlay como Sugar Babe, un apodo que su padre le había dado. También vendía metanfetaminas, era manipuladora y una mentirosa compulsiva. Sherry a menudo presionaba a las personas para que hicieran exactamente lo que ella quería. También la han llamado la versión femenina de Charles Manson. Así que Sherry tiene bastante historia. Fue puesta en un hogar de acogida cuando tenía solo 3 años, después de que el Estado descubriera que su padre, Big Chuck, la había estado agrediendo sexualmente. Sin embargo, fue devuelta al cuidado de su madre cuando tenía 13, años después de que su madre dejara a su padre. Poco después de esto, Sherry comenzó una relación con su primo hermano, Daniel Bixler. Su familia sabía de esta relación incestuosa, ya que bromeaban y los llamaban primos besucones. Al mismo tiempo, Sherry, por decisión propia, seguía acostándose con su propio padre, Big Chuck. En 1981, Sherry y su primo novio, Daniel, terminaron teniendo un hijo juntos. Le pusieron de nombre Scotty, pero cuando Scotty tenía solo unas semanas de nacido, Sherry y Daniel fueron acusados de abusar de él. Así que lo retiraron de su cuidado y lo pusieron bajo el cuidado de la madre de Sherry, Charlotte. Sin embargo, cuando Scotty era adolescente, por alguna razón, empezó a pasar más tiempo en la casa de su madre en Findlay. Al año siguiente de que Scotty nació, en 1982, Sherry se casó con un hombre llamado Mike Maloney y terminaron teniendo un hijo juntos llamado Joshua al año siguiente. Joshua también terminaría siendo apartado. Esto ocurrió después de que su padre se frustrara con el bebé de 4 meses que tenía cólicos. Y luego lo abofeteó y lo arrojó al sofá. Después, Sherry tuvo otro bebé, un niño llamado Michael Jr., en 1984. Y también perdió la custodia de él a las pocas semanas, después de que se reportaran a los servicios de protección infantil más acusaciones de abuso sexual. Después, Sherry tuvo a su primera hija, María, en 1986. Y todos los que la conocían decían que era una madre completamente diferente después de eso.
Era atenta y cariñosa, y mantenía a María bien alimentada, e incluso la vestía con ropa bonita. Estaba obsesionada con su nueva bebé. Pero luego, el día antes de Pascua, María tuvo que ser llevada de urgencia a la sala de emergencias porque tenía sangrado vaginal. Por alguna razón, sin embargo, se le permitió regresar a casa con su madre Sherry después de la visita al hospital. Por suerte, fue retirada del cuidado de Sherry al día siguiente, después de que no se presentara a una cita con el médico. Su familia dijo que Sherry nunca volvió a ser la misma después de perder a María, pero más adelante tendría otra hija, otra niña, a la que llamaría Sherry, en 1987. Pero, de nuevo, en solo 6 meses, hubo más acusaciones de que la niña había sido abusada sexualmente y fue retirada del hogar de Sherry. Más adelante ella sería adoptada. Luego, Sherry tendría a su sexto hijo, Kevin Jr., en 1991, también le llamaban Punky. Sherry se divorció de su esposo, Mike, ese mismo año y se casó con el padre de Kevin Jr., Kevin Brooks Sr. Aunque tenían el mismo apellido, esta vez no estaban emparentados. En junio de 1992, Sherry dio a luz a su hijo Zachary. Luego, su hijo Garth nació al año siguiente, en 1993, antes de que tuviera a su noveno y último hijo, Chucky, en 1994. Se dice que todos los hijos de Sherry, excepto la pequeña Sherry, que fue separada de su madre justo después de nacer, fueron abusados por su madre. Una vez, un familiar incluso dijo que había ido a la casa de Sherry, y cuando entró, la sorprendió sosteniendo a uno de sus hijos pequeños y succionando sus partes íntimas. Y se decía que el esposo de Sherry, Kevin Brooks Sr., era completamente sumiso ante ella. Él la atendía en todo momento y nunca la contradecía. Y en este momento, cuando estaba casada con Kevin Brooks Sr., ella seguía manteniendo una relación sexual con su papá. Sherry, de alguna manera, logró mantener la custodia de los 4 hijos que tuvo con Kevin Brooks Sr., aunque ella quería una niña y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para tener una. Ahora, cuando los hijos de Sherry empezaron a crecer, algunos de ellos decidieron regresar a la casa de la madre que los había maltratado. Y todos ellos habían crecido para convertirse en criminales y miembros de pandillas. Además, la mayoría de las personas que vivían en la casa de los Brooks recibían una pensión por discapacidad. Esto, junto con la asistencia social y el dinero de actividades criminales, como la venta de drogas, era la forma en que la familia se mantenía. Ahora, como el Estado le había quitado a sus propias hijas, Sherry decidió que iba a empezar a buscar chicas que tuvieran bebés para ella, lo que significaba que iba a animar a las novias adolescentes de su hijo a embarazarse. Sherry primero empezó a presionar a su hijo Garth para que embarazara a su novia de 15 años, Gina. Y tan pronto como Gina quedó embarazada, Sherry la recibió en su casa. Pero en solo unos meses, Gina se dio cuenta de que había cometido un gran error. Sherry era controladora y no trataba bien a Gina en absoluto, así que Gina decidió irse de la casa, pero poco antes de hacerlo se enteró de que había perdido al bebé. Sherry, por supuesto, no estaba nada contenta con esto y ahora necesitaba un nuevo plan. Esta vez se enfocó en su hijo de 13 años, Zachary, quien estaba saliendo con Vera, de 19 años. Ahora, Sherry en realidad conocía a Vera desde que era solo una bebé. La madre de Vera, Verna, y su padre, Willard, habían vivido en el mismo complejo de apartamentos que Sherry y Mike. Y Vera había nacido más o menos cuando María cumplió 6 meses de edad. De hecho, justo después de que María fue retirada de su custodia, Sherry centró la mayor parte de su atención en la pequeña Vera. Seguía pidiéndole a la mamá de Vera si podía cuidarla y cargarla todo el tiempo, hasta que Verna finalmente tuvo que recordarle que era su bebé y no el de Sherry. Sin embargo, a pesar de esto, las dos familias se mantuvieron en contacto, y cuando Vera tenía solo 19 años, como mencioné antes, vivía a unas pocas cuadras de la casa de los Brooks. Ahora, Sherry empezó a animar a Zachary para que invitara a Vera a su casa de manera regular. Y cuanto más tiempo pasaba Vera en la casa de los Brooks, más intentaba Sherry convencerla de que ella la quería y que su propia madre no la amaba. Sherry incluso difundió un rumor, diciéndole a la gente que la madre de Vera estaba muerta. Ahora que Vera vivía con la familia Brooks, quería asegurarse de que estuvieran contentos de que ella estuviera ahí y de que les agradara. Sin embargo, la familia Brooks se aprovecharía de la disposición de Vera para complacerlos. Poco después de mudarse, se encontró haciendo la mayor parte de las tareas del hogar y también cuidando a Sherry.
Sherry era diabética, así que tenía mucho dolor y problemas en los pies. También tenía sobrepeso y estaba confinada a una silla de ruedas, y Vera tenía la tarea de quitarle las vendas de los pies, masajearlos y luego volver a envolverlos con vendas. Y si Vera hacía un movimiento incorrecto o aplicaba demasiada presión, la golpeaban con un palo largo de madera que parecía un rascador de espalda. Después de que Vera había estado viviendo con la familia Brooks durante aproximadamente un año, la habían aislado completamente del mundo exterior. Le quitaron su teléfono celular y no le permitían ir a visitar a su familia. En las raras ocasiones en que Vera podía salir de la casa y veía a alguien que conocía, más o menos saludaba con la mano y luego salía corriendo. Además, inmediatamente después de que Vera se mudó a la casa de los Brooks, Sherry empezó a cobrar sus pagos por discapacidad y se quedaba con el dinero para ella misma. Luego, Vera finalmente terminó embarazada de Zachary a principios de 2009 y Sherry estaba encantada. Estaba aún más emocionada cuando se enteró de que iba a ser una niña. A partir de ese momento, Sherry se obsesionó con el bebé que Vera estaba esperando y empezó a controlar lo que Vera comía, así como sus citas con el doctor. A medida que Vera se acercaba a la fecha de parto en diciembre, Sherry se volvía cada vez más posesiva con ese bebé que no era suyo y más inestable. Sherry intensificó sus planes para quedarse con ese bebé como si fuera suyo, y dejó de permitir que Vera hiciera cualquier cosa, como elegir los muebles del bebé, la ropa o incluso el nombre de su nueva hija. Sherry le dijo a Vera que el nombre de su hija iba a ser Willa Dean. Había nombrado a esta nueva bebé en honor al padre de Vera, Willard, quien la había agredido, y al padre de Sherry, cuyo verdadero nombre era Dean, y quien también la había agredido. Aunque después diría que en realidad fue Vera quien eligió el nombre porque quería nombrar a su hija en honor a su padre. Pero toda la familia de Vera lo niega, diciendo que ella odiaba a su padre y nunca le hablaba. Ella ya amaba tanto a su pequeña que no hay manera de que hubiera elegido nombrarla en honor a dos hombres tan viles como esos. Poco antes de que Willa Dean naciera en septiembre, Sherry convenció a Zachary de cederle sus derechos parentales. Y luego, un mes después, hacia finales de octubre, Sherry tuvo otra idea más. Su cumpleaños se acercaba el 3 de noviembre, y aunque se suponía que Willa Dean no nacería hasta diciembre, Sherry decidió que quería que Willa Dean naciera en su cumpleaños. Entonces empezó a intentar que Vera entrara en trabajo de parto antes de tiempo. El aceite de ricino tiene una historia como remedio homeopático y uno de sus usos es inducir el parto, aunque no se recomienda. Sin embargo, si una mujer embarazada lo toma, solo se recomienda tomar unas 4 cucharadas. Bueno, Sherry salió y le compró a Vera 3 botellas de aceite de ricino. Luego mezcló esto con jugo de naranja y obligó a Vera a beberlo todo. Esto hizo que Vera se sintiera extremadamente mal y entrara en trabajo de parto, justo como Sherry esperaba. La bebé Willa Dean terminaría naciendo 6 semanas antes de tiempo, pero el 4 de noviembre, el día después del cumpleaños de Sherry. Y debido al completo egoísmo de Sherry, la pobre pequeña Willa Dean tuvo que pasar unas semanas en la UCIN, ya que nació con bajo peso, tenía dificultad para respirar y tenía un problema cardíaco. Supuestamente su fecha original se suponía que era el 6 de diciembre, que era cuando debía nacer. Pero decidió que iba a salir para comer pie de calabaza y puré de papas con mamá en el Día de Acción de Gracias. Así que salió antes de tiempo y quería ver a su mamá. E increíblemente, mientras todavía estaban en el hospital con Willa Dean, Sherry se molestaba cuando una enfermera le entregaba la bebé a su madre Vera, e insistía en que en vez de eso, le dieran la bebé a ella. Después de que la bebé Willa Dean regresó a casa del hospital, Vera hizo todo lo posible por ser una buena madre. Ella realmente amaba a su niña, pero Sherry no estaba contenta con eso porque en su mente, Willa Dean era su bebé. Por lo tanto, Sherry era la principal que cuidaba de Willa Dean, y solo de vez en cuando dejaba que su propia madre, Vera, la cargara. Por supuesto, Willa Dean tampoco dormía con su propia madre. En cambio, dormía en el cuarto de Sherry. Así que ahora que el bebé de Vera estaba ahí, ella ya no tenía ningún lugar en la casa de los Brooks. A pesar de que Zachary alguna vez estuvo enamorado de Vera, ahora la ignoraba por completo. E incluso empezó a buscar activamente relaciones mientras ella todavía vivía ahí. Incluso publicaba frecuentemente en Facebook sobre cuánto necesitaba una chica. Así que ahora ya nadie en la casa la necesitaba para nada.
La obligaban a tener relaciones sexuales con todos los hombres Brooks que vivían en la casa, y como ya a nadie le importaba por ninguna razón, sus golpizas solo continuaron empeorando. Y Sherry amenazaba a Vera diciendo que iba a matar a la pequeña Willa Dean si alguna vez la desobedecía o intentaba irse. Y Vera no tenía ninguna razón para no creer esas amenazas, así que se quedó y soportó el abuso. Y muchas veces, cuando Vera no cumplía con los estándares de Sherry, en lugar de lastimarla a ella misma, llamaba a Zachary y Zachary golpeaba a Vera. Como dije, a Vera rara vez se le permitía cargar a su propia hija, solo cuando Sherry lo permitía, y si intentaba hacerlo en otro momento, la golpeaban. En lugar de atender sus deberes de madre, ahora Vera limpiaba toda la casa y cuidaba de Sherry. Ahora se consideraba su trabajo cuidar las piernas y los pies de Sherry. Y no se le permitía hablar con nadie fuera de la casa, ni siquiera con su propia hermana. Ahora, los familiares de Vera Jo sabían que ella estaba siendo maltratada y habían contactado a los servicios sociales, así como a la policía. Pero cuando los oficiales eran enviados a la casa de los Brooks para revisarla, siempre le hablaban frente a Sherry. Así que, por supuesto, ella decía que estaba bien y atribuía sus moretones a que se había golpeado con una mesa de centro o que se había caído por las escaleras. En un momento, la hermana de Vera, Ashley, incluso contactó a la policía y reportó que su hermana estaba siendo mantenida como rehén en la casa de los Brooks, pero nunca se presentó ningún informe. Las autoridades no habían ido a la casa en esa ocasión. Sin embargo, sí habían ido a la casa en varias otras ocasiones, lo que significa que ellos y los servicios sociales sabían sobre las condiciones insalubres en las que vivía la pequeña Willa Dean. También sabían que no había agua corriente en la casa y que tenían que usar cubetas como inodoros. También había cerdos viviendo dentro de la casa, en el closet del dormitorio de Sherry. Sin mencionar el hecho de que los servicios sociales ya le habían quitado varios hijos a Sherry. Y ahora, la pequeña Willa Dean dormía en la misma habitación que ella. Durante uno de los frecuentes viajes de Vera al hospital, esta vez con la nariz rota que le hizo Zachary, se vio obligada a decirles que su novio negro se lo había hecho. Ella dijo que él vivía en el pueblo de al lado, pero por supuesto, todos sabían que no tenía novio y que nunca le permitían salir de la casa de todas formas. Ni siquiera puedo recordar su nombre ahora, pero es Demetrius Jones, creo que así era. Ella inventó al tipo Desmond Thompson de Lima. Y él le había lastimado la nariz porque ella no había ido al hospital porque tenía un golpe aquí. Y dijeron que podría tener una conmoción cerebral y estar sangrando. Ellos inventaron esta historia diciendo que Vera tenía un novio, un hombre negro, que era de algún lugar cerca de Limer, y que él vino aquí y se peleó y le dio un puñetazo en la cara y le rompió la nariz. Pero eso no es cierto, fue su hijo, Zachary. Él bajó las escaleras, fue directo con su mamá y le preguntó qué había pasado. Y Sherry simplemente inventó una excusa diciendo que Vera fue quien empujó a su propia hija contra la mesa de centro. Y Zachary simplemente escuchó lo que ella dijo, fue hacia Vera, levantó el puño y la golpeó en la cara. Con el paso del tiempo, el trato hacia Vera en la casa se fue poniendo cada vez peor. Una vez, Sherry incluso le dijo que sus ojos morados se veían lindos, como los de un mapache. El hijo de Sherry, Kevin Brooks Jr., también conocido como Punky, era considerado el líder de la pandilla Crips en el pueblo, así que le tenían mucho miedo. Eso fue hasta que el joven de 19 años murió el 5 de agosto de 2010. Él y su novia Heather iban caminando por la calle rumbo a conseguir algo de heroína cuando, de repente, un auto los atropelló. Y aunque los investigadores terminaron determinando que solo fue un accidente, Sherry estaba empeñada en vengarse. Ahora, como a Sherry nunca le cayó bien la novia de Punky, Heather, le resultó muy fácil echarle la culpa a ella. Y decidió decir que en realidad Heather había sido quien empujó a Punky frente al auto. La razón por la que no le caía bien Heather era porque Heather había estado saliendo con Punky durante años, pero cuando tuvieron un bebé juntos, fue un niño. Así que Sherry se había convencido de que Heather había empujado a su hijo frente al vehículo y lo había matado a propósito. En un momento, Sherry incluso llegó a creer que Heather había pagado al conductor para matar a Punky. Durante una reunión conmemorativa en la casa de los Brooks por Punky, Sherry vio a Heather y le pidió a otro miembro de la familia que la golpeara por ella, lo cual hicieron de inmediato. Después del servicio conmemorativo, Sherry hizo que cremaran a Punky y guardó una bolsa con sus cenizas en un estante de la sala.
Luego agregó una de sus camisetas favoritas, su parafernalia de los Crips, e incluso tenía un lugar donde podía dejarle sus barras de chocolate favoritas. Así que después de que Vera había estado sin comida por mucho tiempo, lo cual se estaba volviendo cada vez más normal, tenía hambre y estaba desesperada, y decidió tomar el Kit Kat del altar de Punky y comérselo. Pero sus acciones terminarían costándole caro. Gina, la chica que una vez vivió en la casa de los Brooks, pero tuvo un aborto espontáneo, vio a Vera tomar la barra de chocolate y decidió contárselo a Sherry. Esta era la chica a la que Sherry había tratado terriblemente antes, así que no solo regresó a la casa de los Brooks, sino que también estaba delatando a Vera por comer. Se dice que Gina en realidad estaba de vuelta en la casa de los Brooks porque ahora estaba saliendo con Zachary. Ahora, cuando Gina le dio esta información a Sherry, por supuesto ella se puso furiosa. Ella vio esto como una gran falta de respeto hacia Punky, y no solo golpeó a Vera, sino que también la obligó a dormir en el closet con los cerdos y la hizo comer sangre, heces y basura. Luego hubo un incidente en la casa de los Brooks con una lata de gas pimienta. Aparentemente, alguien había activado un bote de gas pimienta en una habitación del piso de arriba, y todos culparon a Vera por ello. En ese momento, Sherry estaba tratando de convencer a la novia de Michael, Shannon, de quedar embarazada. Y aunque Shannon dijo que estaba embarazada, en ese momento no lo estaba. Pero ella insistiría en que el gas pimienta le había causado un aborto espontáneo, lo que también significaba que era culpa de Vera. Y eso, por supuesto, hizo que Sherry se enojara. Shannon también le había dicho a varias personas que quería que Vera muriera por esto, por haber matado a su bebé imaginario. Prácticamente cualquier cosa y todo lo que salía mal en la casa de los Brooks era culpa de Vera en este punto. Para cuando Willa Dean tenía 2 años y se estaba convirtiendo en una niña pequeña, Sherry perdió el interés. Ahora quería un nuevo bebé. Entonces empezó a presionar tanto a Zachary como a Garth para que embarazaran a chicas, pero definitivamente no quería que Vera fuera la madre. Tampoco quería que Vera estuviera cerca en absoluto, lo que significaba que tenía que averiguar cómo deshacerse de ella. Sherry y su familia entonces empezaron a planear abiertamente la muerte de Vera. Bromeaban sobre diferentes escenarios, como drogarla con pastillas para dormir y dejarla en las vías del tren. Shannon, la esposa de Michael, también agregó que Sherry necesitaba cortarla en pedazos y ponerla en las vías. Vera estaba sentada en la misma habitación, y Sherry luego la miró, le saludó con la mano y sonrió, y después continuó la conversación. Sherry creía que si Vera fuera atropellada por un tren, la golpearía tan fuerte que la convertiría en carne molida y nadie podría identificarla. Y así decidió que eso era lo que tenía que hacerse. Alrededor de la misma época, un primo de la familia Brooks, Daniel Bixler Jr., el hijo del primo con el que Sherry había estado involucrada, estaba prófugo de la justicia y se mudó a la casa de los Brooks con su novia de 17 años, Nicole Peters. De hecho, Daniel acababa de salir de la cárcel 3 semanas antes y ya se había metido en problemas, así que había una orden de arresto en su contra. También se autodenominaba asesino y tenía un tatuaje de lágrima. Nicole, su novia, fantaseaba con matar a alguien porque también quería un tatuaje de lágrima como su novio. Y Sherry vio esto como si hubiera encontrado oro. Ahora tenía una solución para su problema con Vera. Así que ideó un plan y decidió decirle a Daniel y a Nicole que la muerte de Punky en realidad no fue culpa de Heather, sino que fue culpa de Vera, porque ella había estado caminando con él esa noche y lo empujó frente al auto. Sherry también le dijo a Daniel y a Nicole que cuando ella no estaba mirando, Vera abusaba de la pequeña Willa Dean. Y con estas declaraciones, Daniel y Nicole decidieron que iban a hacer el trabajo sucio de Sherry por ella. El 22 de marzo de 2011 comenzó la golpiza incesante a Vera Jo. Chucky, uno de los hijos de Sherry, tomó un candado y lo ató a un cinturón. Y luego los miembros de la familia se turnaron para golpearla con eso. También usaron una paleta y pisotearon la cabeza de Vera. Y los testigos, incluida Sherry, dijeron que este tipo de comportamiento estaba excitando sexualmente a Nicole. Ella y su novio se tomaban descansos de golpear a Vera, luego iban a tener relaciones sexuales en la otra habitación, y después regresaban y continuaban golpeándola. Y Sherry estuvo incitando a Daniel y a Nicole todo el tiempo diciendo, «Pégale otra vez, Nicole. Vera es una puta. Nicole, ella quiere acostarse con Danny. Pégale otra vez». Durante los siguientes días, Daniel, Nicole y Zachary se drogaron con varias sustancias ilícitas y continuaron golpeando a Vera. En un momento, incluso la agredieron con un cepillo de dientes.
No pasó mucho tiempo antes de que estuviera tan golpeada y hambrienta que apenas podía caminar. Mientras todo esto sucedía, Chucky, Garth y algunos de los otros primos Bixler se pelearon con un grupo de adolescentes afuera de la casa. La policía había sido llamada, pero para cuando llegaron, la pelea ya casi se había terminado, así que no tenían razón para acercarse a la casa. Luego, 3 días después de que comenzaron las golpizas, el 25 de marzo, Vera fue obligada a entrar al baño por Daniel y Nicole. Ahí le apuñalaron las piernas, y aparentemente Sherry incluso metió su dedo en las heridas de Vera en ese momento. El 26 de marzo Vera soportó aún más abusos, y Daniel la apuñaló repetidamente. En un momento, también le entregó el arma a un amigo de la familia llamado Ángel y le dijo, ¿quieres hacerle cortes a Vera o cortarla toda? Se desconoce si esta persona terminó participando en ello. Sin embargo, después dijeron que vieron a Daniel, Nicole y Zachary golpeándola a todos. Ahora, los eventos del resto de la noche no están muy claros, ya que cada quien tiene una versión diferente. Sin embargo, los resultados son los mismos. Zachary, Daniel y Nicole obligaron a Vera Jo a ponerse un par de zapatos y empezar a caminar. Ella dudó al principio, sabiendo que la iban a matar, pero al final se dio cuenta de que no tenía opción y obedeció. Al salir por la puerta, Sherry dijo que Vera le dijo, «Buenas noches, Sugar Babe». Danny simplemente dijo, «Ponte tu abrigo y tus zapatos ahora, y nos vamos». Cuando le dijeron que se pusiera los zapatos, ya sabes, ella como que estaba gritando, ¿por qué? Ya sabes, como, ¿por qué? ¿Por qué quieren que me ponga los zapatos? Y Zachary se le acercó y le dijo, solo ponte tus malditos zapatos. Si le hubieran concedido un último deseo, habría sido despedirse de Willow Dean, su preciosa niña. Pero en cambio, su último adiós vino de la abuela de la bebé, quien sabía que esto era el final. Y mientras recostaba mi cabeza, todo lo que vi fue una visión de Danny, Nicole y Vera con su sudadera morada, caminando afuera en el porche. Y dije, buenas noches, Vera. Y ella dijo, buenas noches. Ella dijo, buenas noches, Sugar Babe. Y yo dije, buenas noches. A Vera la llevaron a las vías del tren, donde Daniel, Nicole y Zachary continuaron apuñalándola con un solo cuchillo, pasándoselo entre ellos. Pero el cuchillo en ese momento ya estaba bastante desafilado, y aunque cortó a Vera y le fracturó algunos huesos, nunca penetró lo suficientemente profundo como para cortar algún vaso sanguíneo grande, lo que significó que se desangró lentamente. En un momento, incluso la estaban apuñalando con tanta brutalidad que el cuchillo se atoraba en la ropa de Vera. Así que decidieron hacer que se quitara la ropa para que fuera más fácil apuñalarla. Cuando estaba cerca de la muerte y apenas podía moverse, la obligaron a recostarse de lado sobre las vías del tren y simplemente la dejaron ahí para morir. El grupo tiró el cuchillo que usaron para apuñalar a Vera en un lago cercano, y después de huir de la escena, todos se fueron a beber y empezaron a presumir sobre el asesinato. Ahora, los asesinos sabían que un tren estaba programado para pasar a las 2 de la mañana y pensaron que iba a atropellar a Vera y la iba a dejar hecha carne molida. Ellos creían que esto la haría imposible de identificar y que se perdería gran parte de la evidencia. Por lo tanto, no serían atrapados por su crimen. Pero Vera, usando sus últimas fuerzas después de haber sido dejada sola en las vías esa noche, se quitó de los rieles y luego se acurrucó en posición fetal en medio de las vías. Cuando el tren llegó a las 2 de la mañana, pasaría por encima del cuerpo de Vera, pero no terminaría golpeándola. Vera estaba exactamente a 12 pulgadas del suelo. El tren tenía una altura de 13 pulgadas. Y aunque Vera ya había muerto en ese momento, no había sido convertida en carne molida como los Brooks esperaban, y aún pudieron identificarla. El conductor del tren había visto el cuerpo de Vera y al principio pensó que era un venadito, y no pudo detenerse a tiempo. Una vez que se dio cuenta de que en realidad era el cuerpo de una mujer, llamó a la policía. Sí. Iba a informar que tenemos un tren detenido cerca de Central Parkway, entre East Main Cross Street y Clinton Court, justo en medio de esos dos, cruzando el río Blanchard. Está bien. Tenemos que informar que tenemos un tren detenido en este momento porque ven el cuerpo de una mujer desnuda, tirado en medio de las vías. Parece estar fallecida. Intentaron cortarle la cabeza, pero no pudieron atravesar este hueso de aquí. Como esas cosas de Helter Skelter o algo así. Nicole me mira y dice, bueno, ya tengo mi primera lágrima tatuada, y ahí fue cuando me cayó el 20. Ella dice, lo hice bien, dime que lo hice bien. Y tu hijo está en Facebook diciendo que inventaste una versión para encubrirlo antes del asesinato.
La policía luego fue a la casa de los Brooks para interrogar a la familia y los sacaron uno por uno para poder hablar con ellos individualmente, excepto Sherry, a quien se le permitió estar presente durante todo el proceso. Así que claramente muchas personas le tienen miedo a esta mujer. Y cuando la interrogaron, ella le dijo a la policía que el novio negro de Vera, que era de otro pueblo, debía haber sido quien la mató. Además, cuando la policía entró a la casa de los Brooks, encontraron la camisa ensangrentada de Nicole, el cinturón con el candado y hasta un mechón del cabello de Vera. La mamá de Vera ni siquiera se enteró por la policía ni por nadie. Fueron directamente con Sherry primero, y creo que eso es una tontería. Sabes, el departamento de policía no fue directamente con su propia madre. ¿Tuviste que identificar el cuerpo en ese momento? No. Porque Sherry ya lo identificó, porque Sherry le dijo a la policía que los padres de Vera habían muerto. Se supone que yo debería estar muerta. He muerto como 3 veces en 3 estados diferentes. Sherry. Daniel y Nicole terminaron confesando el asesinato de Vera. Sin embargo, también le dijeron a la policía que Sherry había sido quien le dio drogas a Vera, además de convencerlos de matarla. Incluso había incluido instrucciones sobre cómo hacerlo. Como si de verdad hubiera alguien ahí para ayudarme y decirme, oye, ve por el teléfono que está en mi escritorio para que pueda llamar a la policía. ¿Sabes? Ellos no van a... Nikki no me va a dar un teléfono. Dan no me va a dar el teléfono. Scotty tampoco me va a dar el teléfono. Y Shannon y su trasero gordo estaban sentadas en el sofá jugando con su teléfono. Solo desearía haber tenido mi teléfono funcionando porque estaba muerto y no tenía minutos, aunque sé que puedes llamar al 911 desde él. Sin embargo, todos en la casa de los Brooks, excepto Sherry y su esposo, Kevin Brooks Sr., fueron acusados del asesinato de Vera. Kennedy, quieres hablar con nosotros, ¿verdad? Kennedy, queremos hablar. ¿Puedes regresar un poco y contarnos qué pasó ese día? Todo lo que recuerdo es que Dani y Nicole estaban golpeando a la mamá de mi bebé y la estaban obligando a comer muchas cosas, haciéndola beber mucho también. Luego Shannon le dijo a Dani que estaba embarazada, aunque no era cierto, y Shannon le dijo a Dani que hiciera lo que ella hizo. Entonces Shannon le dijo a Dani que lo matara. ¿Eso es algo que escuchaste? Sí, está bien. ¿Recuerdas exactamente lo que se dijo? Shannon le dijo a Nicole que matara a la mamá de mi bebé. ¿Por qué? Ella dijo que... Shannon dijo que estaba embarazada y... Vera. Roció. Menta o lo que sea que es eso. Nunca tuvimos mentas ni nada parecido en la casa. Shannon dijo que Vera roció y mató a su bebé allá en la sidrería. Cuando no estaba embarazada. Y dijo que Shannon le dijo a Dani y a Nicole que lo mataran. Entonces, ¿dónde tuvo lugar esta conversación? En mi casa. Está bien. ¿En qué cuarto? En el cuarto de Shannon. El cuarto de Shannon. ¿Alguien más escuchó eso? No. ¿Y qué pasó después de que ella dijo eso? Esperaron hasta el final. En la noche. Entonces la llevaron y le hicieron eso. ¿Lo escuchaste hablar con ella sobre irse o algo así? No. Una vez que me enteré de todo eso, quise irme a emborrachar. ¿Y quién fue? Supongo, ¿con quién fuiste a beber? Mi prima Tessa Bixler. Está bien. ¿Y había alguien más con ustedes? Solo yo, Garth y el tipo Ellen Cap. Okay. ¿Y estaban Daniel y Nicole con ustedes? Sí, estaban, ellos vinieron. Sí. Un par de horas después, aunque... Déjame refrescarte la memoria, de acuerdo, como hablamos sobre ser sincero y honesto, ¿sí? Eso no coincide con muchos de los otros negocios. Daniel y Nicole terminaron aceptando acuerdos de culpabilidad y Daniel fue sentenciado a 40 años a cadena perpetua, mientras que Nicole solo fue sentenciada a 23 años por conspiración. Ahora, Zachary solo fue acusado de obstrucción de la justicia y recibió solo 4 años, aunque estuvo muy involucrado en el asesinato de Vera. El hijo de Sherry, Michael, fue acusado de obstrucción de la justicia y fue sentenciado a 30 días en la cárcel con 5 años de libertad condicional. La novia de Michael, Shannon, fue acusada de obstrucción de la justicia. Sin embargo, ella aceptó un trato a cambio de cooperar con la policía y recibió libertad condicional.
Shannon incluso admitió que la noche del asesinato de Vera, Vera la buscó para pedirle ayuda, y ella sabía que Vera iba a ser asesinada, pero no hizo nada. Shannon también había presenciado muchos otros episodios en los que Vera era abusada por Sherry y los chicos. Ella también había sido parte de las muchas conversaciones que tuvieron sobre cómo iban a matar a Vera, pero solo recibió libertad condicional. Garth fue acusado de obstrucción de la justicia y solo le dieron una multa. Chucky también fue acusado de obstrucción de la justicia. La jueza lo sentenció a un programa de rehabilitación en un instituto juvenil fuera del estado, con la condición de que si no lo completaba, lo retendrían hasta que cumpliera 21 años. Sin embargo, al final sí lo completó y fue liberado antes de cumplir los 18 años. Y a Scotty también lo acusaron de obstrucción de la justicia. Le dieron libertad condicional. Se dice que Scotty nunca fue cruel con Vera personalmente, pero fue testigo del abuso y, como muchos otros, no hizo nada para ayudarla. Aparentemente, Scotty era una de las personas en la casa que Vera consideraba seguras y era con quien tenía más cercanía. Pero nadie fue acusado en relación con todo el abuso que Vera había sufrido antes de su muerte. Aunque al ver su cuerpo, era muy claro que había sido golpeada. El día después del asesinato de Vera, la policía registró la orilla del río donde encontraron su ropa, y dentro de su sudadera morada favorita encontraron una nota que decía: «Te amo, Willa Dean. Eres una buena niña para nosotros. Me alegra ser tu mamá y me alegra haberte tenido el 4 de noviembre a las 4:16 am. 6 libras, 2 onzas, 19 pulgadas de largo, mamá te ama». Y después del asesinato de Vera, Sherry, quien seguía libre, intentó decir que tenía la custodia de Willa Dean, pero esto no funcionó con los servicios sociales. Así que bajo la dirección de Sherry, Zachary presentó una petición de custodia. Pero durante una visita con él para determinar dónde sería ubicada, Willa Dean gritó incontrolablemente y se negó a ir con él. Después de eso, Zachary se negó a ir a más visitas con su hija y no tomó las clases de crianza requeridas. Por lo tanto, el estado de Ohio revocó los derechos parentales de Zachary y Willa Dean fue adoptada por una pareja aproximadamente un año después. Después de que se resolvió el caso, los detectives tomaron la nota que Vera había escrito del depósito de evidencias y se la entregaron a la familia adoptiva de Willa Dean. Ellos esperan que la familia se la entregue cuando ella sea lo suficientemente mayor y llegue el momento adecuado. Después del asesinato de Vera, los miembros de la familia Brooks que no estaban encarcelados siguieron viviendo en la casa de los Brooks. Eso fue hasta hace unos años, cuando se mudaron y ahora hay una nueva familia viviendo ahí. Shannon y Michael terminaron cambiando sus nombres a Shannon y Nick Nagel. Sherry, Scotty y Kevin Sr. fueron arrestados por cargos de tráfico de drogas en 2015 y Sherry pasó 40 meses en una prisión federal por este cargo. Luego, en 2021, Sherry Brooks murió de cáncer. En septiembre de 2009, porque le dije a su querida amiga. Iba a comprarle un regalo de cumpleaños a mi nieto justo ahí y la vi entonces y ella estaba muy sonriente diciendo mamá, mamá, mamá. Y ella me agarró la mano y no se despegaba de mí y el bebé saltó de sus brazos a los míos y le dije te amo, nena. Y esa fue la última vez que la vi. La he visto, sé que anda por la ciudad, sabía que andaba por la ciudad. Y yo sabía dónde vivía, pero nunca pude verla. Y luego, el 19 de octubre, estaba en el hospital porque tuve un derrame cerebral jugando en Bali. Y ella me llamaba todos los días, como 6 veces al día, queriendo saber cómo estaba. Y ella dice, mamá, sé que voy a llorar. Aprieta. Mamá, no puedo perderte, no te mueras, por favor. Aprieta. Ella dijo, te quiero, mamá. Yo le dije, yo también te quiero, cariño. Lo siento. ¿Una joven? Está bien, entonces... ¿Cómo te enteraste de las noticias este fin de semana? El hermano del novio de mi hija, el novio de Ashley, me llamó y me dijo que le estaban llenando el teléfono de mensajes. Mira, Vera. Había una mujer de 24 años que encontraron, que fue asesinada en las vías del tren, y todos decían que era mi hija, Vera. Bueno, no lo creí porque, ya sabes, al principio escuchas todo tipo de rumores, y luego, con el tiempo, todos venían a decirme, ya sabes que Vera fue asesinada. Y yo decía, ¿mi hija? Y me decían, sí, tu hija.
Y yo decía, no puede ser. Y me decían, sí. Así que entonces el lunes por la mañana, su papá y yo nos levantamos y fuimos al departamento de policía. Y fue cuando me dijeron, lamentamos decirle que sí es su hija. Después de que me enteré, ¿sabes? La asesinaron y todo eso, me rompió el corazón. Porque mi hermana y yo hacíamos todo juntas. Vera Jo fue sepultada el 1 de abril de 2011 en Noel Crest Cemetery y tiene una lápida hermosa que dice Vera Jo Messersmith, ya que siempre odió el apellido Regal porque su padre la había abusado. Es indignante que la familia Brooks recibiera poco o ningún castigo por su trato horrible y el asesinato de Vera, quien era una chica dulce e inocente y no quería nada más que hacer felices a los demás y ser una buena madre. Debe ser parcial o totalmente por miedo a Sherry y a la familia Brooks debido a sus vínculos con pandillas. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué sus sentencias fueron tan leves para crímenes tan terribles? Así que si te gustó este crimen y quieres escucharlo de mi parte, no olvides darle clic al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima, cuídense chicos. Adiós. Gracias a todos los mecenas de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para un caso que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo a awickedworldtruecrime@gmail.com.